Dentro de una alta torre en el castillo de Hogwarts, en una habitación de apariencia misteriosa y repleta de estantes cubiertos de polvo, se encontraba una mujer peculiar. Era Sybil Trelawney, la profesora de adivinación, cuya figura frágil y etérea recordaba a la de una libélula. Su cabello desaliñado, de un tono plateado, flotaba a su alrededor mientras buscaba entre los estantes una de sus preciosas botellas de Jerez. La profesora Trelawney reflexionaba sobre el próximo año escolar que estaba por comenzar, con una expresión de felicidad en su rostro. Aunque ella misma sabía que sus visiones y presagios eran en su mayoría falsos, se enorgullecía del aprecio que Albus Dumbledore le tenía. Ya habían pasado 13 años desde su entrevista de trabajo y ella todavía recordaba con alegría aquel encuentro. Mientras sonreía y sacaba su anhelada botella de Jerez, una pequeña corriente de aire, probablemente causada por la embriaguez, hizo que se tambaleara ligeramente. Fue entonces cuando notó algo fuera de lugar, la ventana de la habitación estaba abierta. Frunciendo el ceño, Trelawney se acercó rápidamente para cerrarla. No recuerdo haber dejado la ventana abierta, murmuró mientras la cerraba con un ligero hipo. Una vez asegurada la ventana, la profesora se dirigió hacia su escritorio, ansiosa por disfrutar de su merecido premio. Sin embargo, al llegar a su mesa, su rostro se llenó de sorpresa y confusión al ver a una persona sentada en su silla. Entrecerrando los ojos para enfocar al visitante, Trelawney preguntó con voz temblorosa, ¿quién eres? No recibió respuesta por parte del visitante, lo cual aumentó su desconcierto. Con una mezcla de exasperación y temor, instó al intruso a marcharse, pero éste siguió sin pronunciar palabra alguna. Al no obtener ninguna respuesta, Trelawney decidió abandonar la habitación, pero en ese preciso momento sintió cómo perdía el control de su cuerpo. Fue lanzada violentamente contra la pared de la habitación, impactando con fuerza. El miedo se apoderó de ella, sacándola del aturdimiento causado por la breve embriaguez. Con una bocanada de sangre que escapó de sus labios y los ojos llenos de terror, Trelawney miró a su visitante y preguntó con voz entrecortada, ¿por qué me haces esto? ¿Quién eres? El visitante se levantó y se acercó lentamente a la profesora. Mientras se aproximaba, Trelawney pudo distinguir sus características. Era un hombre alto, de aproximadamente 1,85 m, de tez blanca y cabello negro corto. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, Trelawney se quedó petrificada. Uno de sus ojos era de un verde esmeralda tranquilizador, mientras que el otro era de un amarillo intenso. Al verlos, sintió una angustia profunda y un dolor que jamás había imaginado. Desviando la mirada, sollozando y reuniendo las fuerzas que le quedaban, Trelawney preguntó con voz entrecortada, ¿por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho, Ethan Evans? El hombre se paró frente a ella, cara a cara, y le respondió, mírame. Atraída por sus palabras, Trelawney levantó la vista y se encontró con los ojos del hombre. Al ver aquellos ojos, un dolor punzante comenzó a apoderarse de su ser. Era como si el alma misma se viera envuelta en un torbellino de sufrimiento. El dolor se entrelazaba con la desesperación, y la profesora sintió la urgencia de apartar la mirada. Cada segundo que pasaba, el dolor se volvía más insoportable, una agonía que nunca había imaginado que pudiera existir. Los ojos de Trelawney, llenos de lágrimas, buscaban desesperadamente encontrar algo de alivio. El impacto de aquel encuentro visual la había desgarrado en lo más profundo de su ser. Sollozando y sintiendo cómo se drenaban las fuerzas que le quedaban, logró articular algunas palabras. Por favor. ¿Por qué me haces esto? Dijo entre sollozos, su voz temblorosa reflejando el sufrimiento que la consumía. Ethan Evans, imperturbable, se mantuvo frente a ella, sin inmutarse ante su dolor. Su presencia era intimidante, y su voz resonó en la habitación con una calma gélida. Hoy vine a ti, Sybil Trelawney, para hacerte una pequeña advertencia. Tus acciones han perjudicado indirectamente a mi familia, Sybil. Ethan continuó revelando su conocimiento de los trucos sucios de Trelawney y de su vida cómoda a expensas de Albus Dumbledore. Trelawney, todavía en estado de shock, sollozaba mientras trataba de procesar las palabras que le lanzaba Evans. Sé quién eres, sé lo que haces, prosiguió Ethan con voz firme. Y si descubro que has utilizado tus burdas profecías de muerte con mis hijas y mi sobrino Harry en Hogwarts, no hace falta decir que Albus no podrá protegerte de mí. La muerte será lo que más anheles antes de volver a vernos. Al soltar la presión que ejercía sobre ella, Trelawney cayó al suelo, jadeando entrecortadamente mientras intentaba recuperar el aliento.
Isen abrió la ventana para marcharse, pero antes de irse, se acercó nuevamente a Trelawney, sacando una antigua espada llena de inscripciones y runas. Este es un pequeño saludo de reunión, y espero que sea el último. Mientras escuchaba sus palabras, Trelawney sintió un intenso calor en su hombro derecho. Al dirigir su vista hacia él, se horrorizó al ver cómo su brazo estaba separado de su cuerpo y la sangre comenzaba a cubrir la zona. Isen no se inmutó ni se despidió, simplemente salió por la ventana mientras se alejaba de Hogwarts. En ese momento, pudo escuchar el grito de dolor de Trelawney y sintió como la magia alrededor del castillo comenzaba a intensificarse. Mientras tanto, Minerva McGonagall y Phileas Flitwick llegaron a la habitación de Trelawney. Al no recibir respuesta y solo escuchar una respiración agitada, conjuraron un hechizo para abrir la puerta. Al entrar, se horrorizaron al ver a Sibyl tendida en el suelo, empapada en sangre y con su brazo mutilado. McGonagall se acercó rápidamente a ella, tratando de estabilizarla, mientras le pedía a Flitwick que llamara a Poppy Pomfrey, la enfermera de Hogwarts.